si bien el tema de la sexualidad es un tema bastante complejo, bastante... hay mucha desinformación al respecto y es un tema tan amplio que quisiéramos en los 40 minutos que vamos a estar compartiendo este taller, esta ponencia, de enfocarlo un poquito más a nuestras vidas, a nuestras familias, como bueno, primordialmente es una reunión de papás, sé que también hay jóvenes y adolescentes que están escuchando, pero lo hemos tratado de enfocar especialmente a los papás, a los matrimonios, a aquellos educadores, aquellos que están de cierta manera en una posición de autoridad para transmitir, para modelar, para hacer ejemplos con respecto a este tema, ¿no? Y el tema que pensamos nosotros, si bien sexualidad es un término tan amplio que darían muchas sesiones para hablarlo, ¿no? Sobre todo sexualidad sana, es entender que lo que es sexualidad sana y cómo poder, como papás, como educadores, discipuladores, cómo poder legar, cómo poder entregar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros discípulos, un legado de una sexualidad sana, ¿no? Como verán allí en la primera placa, hay una familia que está el papá y la mamá actuando como si fueran una casa. No sé si se puede ver allí cómo los papás tenemos la autoridad espiritual y la facultad para poder legar esto a nuestros hijos, ¿no? Allí la vemos, ¿no? Y es importante que cuando escuchemos este tema de la sexualidad, porque es muy amplia, nos tenemos que preguntar qué tipo de sexualidad le estamos legando, le estamos entregando, ¿no? Y aquellos que son jóvenes, que no se han casado, la posibilidad de que si nuestra sexualidad está desbordada, si nuestra sexualidad está desalineada y desordenada, que quizás esta sea una oportunidad para que ustedes tengan esperanza de que Dios puede hacer nueva todas las cosas, ¿no? Y esto no es porque yo lo aprendí en el seminario, sino porque lo he experimentado en mi propia vida. Provengo de un trasfondo homosexual, practiqué la homosexualidad por unos años, incluso me involucré en el mundillo homosexual por 2 años, y fue allí en este estado de mi vida que el Señor sale a mi encuentro y derrama su gracia, su misericordia y su poder inagotable que me rescata de esta vida y transforma mi sexualidad, mis emociones. No solamente practicaba la homosexualidad, sino que estaba preso a la adicción a la pornografía. Fui abusado sexualmente durante 7 años en mi niñez. Y el Señor tuvo que sanar todos los efectos tóxicos del abuso sexual. Así que mire, si tenía que hacer una obra grande el Señor en mi vida. En la vida de mi esposa, ella, contale un poquitito cómo el Señor salió a tu encuentro. Sí, a veces pensamos que solamente cuando se provocan heridas en una familia, en las relaciones entre padres e hijos, muchas veces las consecuencias se van a ver en el área sexual, pero otras veces se van a ver en el área emocional y en cómo nos relacionamos cuando vamos creciendo, esa incapacidad de podernos relacionar bien con las personas. A veces las consecuencias se ven en cómo, no solamente en las relaciones, sino también en nuestras emociones, dentro de la familia y fuera de la familia. Y hay que tener en cuenta que los padres tenemos que ser no solamente ejemplos de palabras, sino también en hechos. Y muchas veces en acciones, muchas veces pensamos o podemos pensar que las heridas o el daño o la relación perjudicial solamente queda en el matrimonio, pero en realidad los hijos son una especie de testigos
a veces silenciosos, y también se van provocando heridas en el corazón de los hijos. Se van provocando daño. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido que los padres no solamente seamos los que tenemos que estar a cargo de la educación, del sostén o del cuidado de los hijos, sino que también la función primordial de un papá y una mamá es poder manifestar el amor, y no es el amor natural, sino que es el amor de lo que Dios es en realidad. Dios en su esencia es amor. Entonces, en esa casa que veamos al principio, en esos padres formando como un techo, como Mauricio decía que era como una casa, el cimiento fundamental de una casa, de esa casa, es el amor. Y somos incapaces humanamente de poder transmitir un amor puro, un amor que pueda transformar. Solamente Dios puede hacer eso. Y muchas veces las experiencias que vemos, los matrimonios, quizás malos modelos de matrimonios de nuestros padres, sí o sí van a crear una consecuencia en la vida de los hijos. Es decir, va a haber consecuencias porque los hijos del otro lado están mirando y están siguiendo ese ejemplo. Y a veces pensamos que no. Entonces es fundamental que podamos reflexionar como padres, que es el tiempo de comenzar a ser parte de un cambio dentro de la familia. Y el cambio comienza por nosotros. Bien, bueno, gracias, Dani. Quisiéramos ya en la siguiente placa, para aquellos que quizás tengan dudas, tengan preguntas, yo no me pude conectar al canal de YouTube para poner en los comentarios estos datos, si lo pueden pasar mis hermanos. Si usted desea comunicarse con el Ministerio de Restauración, allí está nuestro número de WhatsApp, nuestro propio canal de YouTube donde hay testimonios, hay como 200 de estas diferentes talleres donde tratamos estos temas, allí tienen información. Pero ya vamos de lleno entonces al tema que nos compete, ¿no? Y es aquí donde queremos comenzar a sentar las bases y tratar de principios, ¿no? Porque muchas veces tratamos la sexualidad, si podemos pasar a la próxima placa, por favor, de una manera etérea, abstracta, ¿no? Y no podemos abstraer la sexualidad de otras áreas de nuestras vidas. Y hay una pregunta que yo hago allí, ¿no? Sexualidad versus espiritualidad, porque muchas veces por la mala educación o la desinformación, la palabra sexualidad está teñida de un montón de conceptos, de nociones negativas, ¿no? Y pensamos que la sexualidad se contrapone a la espiritualidad, ¿no es cierto? Y esto no es así, como hago yo aquí en la pregunta, en el siguiente punto allí en la placa, que nuestra sexualidad es un reflejo de nuestra espiritualidad, ¿no? La sexualidad no está separada, no está en contrapunto a nuestra espiritualidad, sino, muy por el contrario, que la sexualidad va a ser un reflejo, ¿no? Va a ser una demostración de cómo yo estoy espiritualmente. Por lo tanto, a mayor crecimiento o madurez espiritual, podríamos decir, mejor mi sexualidad va a funcionar y se va a manifestar de una manera dadora de vida, ¿no? También podemos decir lo opuesto, que a más inmadurez que haya en nuestra espiritualidad, más egoísmo, narcisismo o quebranto, ¿no? O heridas sexuales, en nuestra espiritualidad, tanto mayor inmadurez haya o no tengamos realmente una vida espiritual fluida, no tengamos una relación vivificante con nuestro Dios. Quizá usted me diga, bueno, sí, Mauricio, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo doy mis diezmos, tengo 25 células a cargo. No me estoy hablando de su vida eclesial o religiosa, sino de nuestra vida íntima con Dios.
a tanto mayor se haya desarrollado nuestra espiritualidad, tanto más esto se va a reflejar en nuestra sexualidad. Como digo aquí en la siguiente parte, no somos seres fragmentados. No podemos, aunque lo intentemos, como fue mi caso, compartamentalizar, como pongo acá, ¿no? O fragmentar mi sexualidad y decir, bueno, no, esto es como un cajón que lo tengo allí y no influye en las otras áreas de mi vida. Es lo que pensamos erróneamente, ¿no? Y decimos ojos que no ven, corazón que no siente, mientras que hay situaciones de conflicto, situaciones de desorden, estamos desalineados en nuestra sexualidad y pensamos que si no lo miramos, si negamos esta situación en nuestras vidas, tarde o temprano, mágica o milagrosamente, esto va a desaparecer, ¿no? Y esto no es así, mis hermanos. En los ya 20 años de ministerio nos ha permitido ver que si metemos los problemas de cualquier índole, ¿no? Relacionales o sexuales o afectivos debajo de la alfombra, tarde o temprano esto va a repercutir y va a eclosionar, ¿no? Por otro lado, va a explotar de alguna manera u otra. Quizás en algún escándalo, quizás en alguna caída sexual, ¿no? Que repercuta a la familia. ¿Por qué? Porque no hemos tratado, no hemos hablado, no hemos lidiado redentoramente con estos temas, ¿no? Así que ciertamente nuestra espiritualidad va a repercutir en nuestra sexualidad y nuestra sexualidad va a estar como consecuencia de esa espiritualidad. Mientras mayor sea nuestra salud espiritual, tanto más esto va a repercutir en nuestra sexualidad y en nuestras relaciones. Allí Pablo, en Primera de Tesalonicenses 5:23, él no hace una división. Dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Dios. Es decir, que Pablo dice todo nuestro ser, ¿no? Lo santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Así que no podemos separar la espiritualidad de la sexualidad como si fuera la sexualidad algo vacío, algo, o en un vacío, algo abstracto, algo etéreo allí, ¿verdad? Y es aquí donde nos tenemos que comenzar a preguntar, ¿qué nociones tenemos de sexualidad, ¿no? Algunos reducimos la sexualidad a la genitalidad, pero ya vamos a ver lo equivocados que estamos, porque esto es lo que el mundo quizás ha hecho, ha reducido la sexualidad, que es un todo, que es muy espiritual, ¿no? La sexualidad es tan espiritual como son las finanzas. Sabemos que el Señor menciona el Nuevo Testamento más de 500 veces la palabra dinero, ¿no? Así que lo mismo de nuestra sexualidad, no la podemos despojar o separar de la espiritualidad, ¿no? Y como muy bien Daniela, en la siguiente placa decimos, tenemos que comenzar, antes de definir lo que es sexualidad y sexualidad sana y cómo transmitirlo a las futuras generaciones, ¿cuál fue el diseño original, no? No sé si podemos ver la placa allí. El diseño original que el Padre tuvo, como muy bien Daniela mencionó, era que nosotros fuéramos sus hijos y que pudiera, a través de la relación que tuviéramos con Él, expresar este amor. Él nos hizo por amor, para el amor, y es a partir de este amor tan inmenso que Dios tiene que nos crea, ¿no? Y que podamos vivir en esa relación fluida. Esa es la definición que nosotros entendemos de espiritualidad. Nos crea para que estemos en esa relación con el Padre. Eso es muy importante, que tengamos el diseño original, porque la sexualidad y las relaciones se desprende de esta relación primordial. Por eso, cuando tratamos temas de quebranto y de pecado sexual, tenemos que comenzar por el meollo, por el quid de la cuestión, que no es un tema sexual en sí, sino que originalmente se desprende de un tema espiritual,
¿no? Y cuando comenzamos un proceso de restauración, tenemos que comenzar por desarrollar una vida devocional íntima con el primero conocer al Padre quién es, ¿no? A través de la persona del Hijo, por medio de la ayuda de su Espíritu Santo, esta revelación tan críticamente esencial para no solamente restauración sexual, sino para cualquier situación de conflicto del cristiano. Es donde tenemos que comenzar a tratar este tema, ¿no? Si nuestra sexualidad, nuestras relaciones están desordenadas, tenemos que comenzar por el principio. Y el principio es este. ¿Cómo está tu espiritualidad? ¿Cómo está tu devoción con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Él? Nuevamente, al Señor no le interesa tanto cuántos anexos abriste o cuántas células estás a cargo. No le interesa tanto en realidad lo que nosotros hacemos para Él, como nuestro corazón. A Dios, al Padre, le interesa más el estado de nuestro corazón que cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer por Él, ¿no? Por eso tenemos que comenzar por esto. ¿Cómo está tu espiritualidad? Es allí donde tenemos que volver al corazón del Padre para encontrarnos con Él, que Él nos desarma con su gracia, su misericordia y su amor, y nos empodera para poder continuar tratando con estas otras áreas en nuestras vidas, ¿no? Ese fue el diseño original, pero ¿cuál fue la intención del Padre? En la próxima placa vemos que fuéramos portadores de su imagen, ¿no? Dice la palabra allí en Génesis que el Señor dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen, ¿no? Y nuestra semejanza. Esto es lo que dice la palabra. Y Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la intención de Dios? Que lo reflejemos a Él. ¿De qué manera? Por lo lindo y lo guapo y lo bello que somos físicamente. No creo tanto, porque aquellos que somos medio feitos no lo vamos a poder reflejar bien, ¿no? No, lo reflejamos a Dios de la manera en cómo nos conducimos en las relaciones, ¿no? Así que nuestras relaciones o van a reflejar la imagen de Dios o la van a oscurecer, la van a tapar, la van a velar, decimos, ¿no? Así que nuestra sexualidad justamente es eso. Vamos a estar reflejando a Dios en nuestra sexualidad como portadores de su imagen, o lo vamos a estar velando, lo vamos a estar ocultando, cubriendo, ¿no? Entenebreciendo. Así que es muy importante esto, que entendamos que a través de nuestras relaciones y nuestra sexualidad, o lo vamos a revelar a Dios, a manifestarlo a Él, o lo vamos a negar, lo vamos a ocultar, ¿no? Y es aquí donde lamentablemente uno, cuando se remite a las estadísticas, ve situaciones como, por ejemplo, que más del 75% de los hombres cristianos evangélicos consumen pornografía, por ejemplo, ¿no? Y no solamente es un problema de los hombres, sino de las mujeres cada vez más. 60% estadísticamente, ya son estadísticas de unos años ya, calculo que deben haber aumentado lamentablemente, 60% de mujeres cristianas evangélicas consumen pornografía. Esto es para mostrarle una sola estadística que hay, y no estamos hablando acerca de hombres y mujeres allá en el mundo afuera, sino dentro de nuestras congregaciones, ¿no? Ciertamente esto es una manera de no reflejar, de ocultar la imagen de Dios, ¿no? Y es aquí como iglesia que nos tenemos que preguntar, ¿cómo estamos reflejando sexualmente en las relaciones, en nuestros matrimonios? ¿Lo estamos reflejando a Dios o qué? ¿O a quién estamos reflejando, no? Porque de acuerdo a las estadísticas, no estamos haciendo como iglesia, y no estoy condenando, por favor, ni juzgando, sino que esto lo comento para desafiarnos, para retarnos, para movilizarnos como iglesia, que necesitamos tratar con estos temas. Y qué bueno que como Iglesia Renacer estén en este desafío de tratar este tema y no decir, bueno, como he escuchado, no, de bocas de pastores, decir, bueno, no, en mi iglesia no hay
pecado sexual o no hay problemas sexuales, ¿no? Porque, bueno, si negamos y no vemos una situación, ciertamente no la vamos a tener que tratar, ¿no? Vamos al siguiente punto, que tiene que ver, ya no estamos adentrando al tema de la sexualidad. Dios, sabemos, allí en la palabra, en Génesis 1 y 2, dice que Él se tomó 5 días para crear los cielos, la tierra, los animales, etcétera, etcétera. Y en el 6º día, su creación más gloriosa y asombrosa, ¿no? ¿Quién fue? Fuimos nosotros, ¿no? Dice que Dios crea al hombre, crea a Adán. Y Adán estaba solo hasta este punto en la creación, ¿no? Y Adán veía en la creación, en los animales, que estaba el macho y la hembra, ¿no? Yo siempre digo que Adán veía al hipopótamo y la hipopótama, ¿no? Al jirafo y a la jirafa. Esto no dice la Biblia, ¿no? Dice que él veía esto y dice, sin embargo, no se encontró para él una ayuda idónea. Es decir, Adán estaba solo, ¿no? No había esa contraparte femenina con la cual él se pudiera complementar, ¿no? A la cual se pudiera unir. Y el Señor dijo allí en Génesis 2:18, no sé si lo dice allí en la placa, lo pueden ver, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y es aquí donde vemos que Dios establece en el corazón del hombre una necesidad que es divina, que es inspirada, que Él la establece, ¿no? Esto está en Génesis 2, no está en Génesis 3, ¿no? Donde viene la caída. No es parte de la caída, sino que Dios diseñó al hombre con este vacío en su corazón, ¿no? Y no estaba mal, no era que, bueno, al Señor se le chispoteó, pucha, hizo un vacío relacional. No, Dios puso este vacío en el corazón del hombre y el hombre se sentía solo. Sin embargo, no había, dice Génesis 2:28, no se encontró una ayuda idónea, ¿no? Y ya vemos en la siguiente placa, dice el Señor, al ver este dilema o esta realidad del hombre, donde él se tenía que sentir solo para que el Señor pudiera hacer una ayuda idónea, ¿no? Génesis 18 dice, sigue diciendo la palabra, le haré una ayuda idónea, y a través de la creación femenina, el hombre podría ahora aliviar esta soledad relacional, emocional y sexual, ¿no? No podemos separar la sexualidad de las emociones y las relaciones, ¿no? No podemos fragmentarnos. Nuestra sexualidad, nuestras relaciones y nuestras emociones es parte de lo que Dios estableció para su creación humana, para nosotros. Y tenemos que hacer las paces con que esto es algo bueno que viene del corazón del Padre. Así que ahora Adán dijo, esta es carne de mi carne, ¿no es cierto? Huesos de mi hueso, porque podía haberse identificado, ¿no? Y qué maravilloso eso, ¿no? Aquellos que están casados y tienen en el Señor y pueden experimentar una sexualidad y un matrimonio sano, podemos ver la bendición del otro, ¿no? Y como dice Génesis 1, 26, 27, que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó, ¿no? Esto para mí fue muy difícil de aceptar porque como varón que había experimentado atracción al mismo sexo y luego haber practicado la homosexualidad y haber creído que había un gen gay por ahí, ¿verdad? Un gen homosexual que genéticamente había nacido así. Y en un momento me enojé con Dios y despotriqué con Dios y dije, Señor, a vos se te chispoteó conmigo, ¿no? Vos me creaste a mí homosexual. Y el Señor me confrontó con esta palabra, hombre y mujer los creó, digo yo, ¿no? Y es allí donde el Señor me confrontó, que si iba a creer lo que Él decía con respecto a mi sexualidad o iba a creer cualquier otra cosa. Porque al fin y al cabo, mucho en la vida del cristiano va a depender de esto.
vamos a creerle lo que Dios dice con respecto a Él, a nosotros, a la circunstancia. Vamos a creerle a su voz y a su palabra, o vamos a creerle a cualquier otra voz, ¿no? La voz de nuestros sentimientos. Yo decía, Señor, yo tengo atracción hacia otros hombres, son mis sentimientos homosexuales. Y el Señor me recordaba, Mauricio, ¿a quién le vas a creer? ¿A mi palabra, lo que yo he establecido, o lo que tú sientes, o lo que el mundo, hoy por hoy, estamos hablando, hace 30 años, la homosexualidad no era, o el quebranto sexual no era tan celebrado, ¿no? Y afirmado y bendecido como es en el día de hoy por el mundo, por gente que no lo conoce el Señor, ¿verdad? Pero aún así, el Señor me confrontó. Y esto es lo que nos vamos a tener que preguntar nosotros. Si vemos algún área en nuestras vidas, en nuestras emociones, en nuestra sexualidad, que está desbordada, ¿vamos a creerle lo que el mundo nos dice? De que ya no soy un caso perdido, de que ya no hay vuelta atrás, de que el divorcio es la única salida, o le vamos a creer a Dios. No hay muchas alternativas, hay dos. O es Dios o es cualquier otra voz que escuchamos, ¿no? Y es allí en la próxima placa vemos la definición, de acuerdo a nuestro leal saber y entender de la palabra, la definición de sexualidad. Dice, no es bueno, como decíamos, que el hombre esté solo, ¿verdad? Dice la palabra, lo establece la palabra. Así que podemos definir a la sexualidad como este anhelo, esta necesidad inspirada, creada por Dios, de no querer estar solo, ¿no? Y buscar así aliviar esta soledad con otro, ¿no? De manera emocional, relacional y sexualmente, ¿no? Nuevamente, no es nada malo, no es nada feo, no es nada sucio, no es nada cochino. La sexualidad es algo que Dios estableció y es más bien un regalo, ¿no? Como digo en la próxima placa, que están estas dos personas, ¿no? Haciendo como un corazón, ¿verdad? Tenemos que entender que nuestra sexualidad es un don, ¿no? Nuestra sexualidad es un regalo de Dios. Y esto quizás para algunos de nosotros, como lo fue para mí, que venimos de trasfondos sexuales tan quebrantados, tan desordenados y desalineados, donde la sexualidad se ha convertido en este monstruo desaforado, en esta área que tanto dolor nos ha causado, y nos preguntamos, ¿cómo puede ser mi sexualidad un regalo? ¿Cómo puede ser un don? ¿No es cierto? Y tenemos que hacer las paces con que Dios nos favoreció con este regalo, ¿no? Y yo le preguntaba al Señor cuando en los primeros años de mi recuperación, de mi restauración, digo, Señor, ¿cómo me podés haber regalado esto que tanto daño, que tanto dolor me ha causado, ¿no? Y el Señor me mostró muy claramente, es como que me dijo, esto es un regalo, lo que tú hayas hecho con ese regalo es otra cosa, ¿no? No quita el hecho de la virtud que tiene nuestra sexualidad, ¿no? Cómo Él quiso bendecirnos a partir de esta área tan vivificante cuando es practicada y expresada dentro de los límites que ya vamos a ver que Él ha establecido, ¿no? Y me mostró claramente, es como que si yo le regalo a usted esta computadora, Asus, ¿no? Es su regalo, es suya, le pertenece a usted, ¿verdad? Y usted, ¿qué puede hacer? O la puede usar como el señor Asus la quiso usar, o usted puede usted enterrarla con las otras plantas y regarla diariamente. ¿Lo puede hacer? Ciertamente que sí, porque es dueño. Ahora, no le va a funcionar como el señor Asus quiso que funcionara. Y el Señor me mostró que lo mismo había hecho con mi sexualidad. La había tomado en mis manos y había hecho un desastre con esta, ¿no? Y cuando el Señor me muestra el estado calamitoso de lo que yo había hecho con este regalo,
tuvo que darme mucha fe y esperanza de que Él podía hacer nuevas todas las cosas, ¿no? Y eso es básico, eso es uno de los propósitos de esta plenaria, que no importa cuán deteriorada esté tu sexualidad, tu matrimonio, tu vida sexual matrimonial o de soltero, ¿no? Tus relaciones, porque no solamente nos aquejan problemas sexuales, sino relacionales. Ya vamos a ver dependencias emocionales, codependencias. No está todo dicho en el Señor, ¿no? Si Él ha podido conmigo, ha podido con nosotros y con mucha otra gente que hemos ayudado, Dios va a poder con vos, va a poder con tu hijo, ese hijo por el cual quizás vos estás orando, va a poder con tu cónyuge, va a poder con tu líder de ser, no sé, va a poder con ese vecino. Así que no pierdas la esperanza de que Dios puede hacer todas las cosas, ¿no? Así que tenemos que hacer las paces, como digo aquí, dale adelante. No saques la imagen que están haciendo un corazón. En realidad muchas veces nosotros vemos los síntomas y no estamos viendo, allí decían la definición de sexualidad es un anhelo y una necesidad. Y justamente muchas veces nosotros no vemos ese anhelo y esa necesidad cuando se desborda en el corazón, va a buscar cómo satisfacerse de alguna manera. En el área sexual quizás se va a unir a algo y las personas comienzan a practicar distintas adicciones. En el área emocional también, el corazón que no está alineado y que siente que está esa necesidad allí, se va a tratar de unir a personas queriendo satisfacer esa necesidad. Y muchas veces no nos damos cuenta que el problema está dentro de nuestro corazón, porque allí está la raíz de los problemas. Cuando no buscamos llenarlo con la presencia de Dios, cuando no buscamos acercarnos a Dios, cuando no buscamos realmente a nuestro Creador, que es el que puede satisfacer nuestro corazón con su amor, vamos a tratar de buscar sustitutos de Dios, del amor, y nos vamos a unir. O sea, hay algo clave que el Señor siempre ha remarcado y es la unión, ¿verdad? En un matrimonio hay unión. Y cuando nos acercamos a Dios, Dios quiere que nos unamos a Él, ¿no es cierto? Dice la Biblia que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, hay algo clave, es que si no te unís no te acercás a Dios, no te unís a Él, de alguna manera tu necesidad, la necesidad que está en el corazón se va a empezar a desbordar y se va a desalinear y a desordenar y vas a comenzar a buscarlo en otras cosas, en personas, en adicciones que parecen momentáneamente que satisfacen, pero en realidad dejan a la persona más vacía. En mi caso, por eso comencé a hablar para los padres directamente. Mi historia, si bien no practiqué pecados de índole sexual, pero sí tuve mucho quebranto, mucho dolor y mucha herida en el área emocional y relacional, debido a el modelo errado que vi en mi casa y debido a una historia de adulterio por parte de mi padre. Y para mí la imagen, así como Mauricio decía que para él la sexualidad era algo raro, para mí la imagen de un buen matrimonio era algo raro. Para mí como hija, la idea de que un matrimonio pudiera funcionar era muy extraño y Dios tuvo que intervenir muchísimo en mi corazón y mostrarme que en Él todas las cosas son posibles. Por eso quizás el título de esto, que nos lleve a reflexionar si nuestro corazón está bien, si nuestro corazón está en orden, o si muchas veces vemos los problemas sexuales como
algo grave y no atendemos a que el centro o el meollo, como decía Mauricio, está en el corazón de las personas. Allí es donde debemos prestar atención y muchas veces como padres desconocemos el corazón de nuestros hijos y como dije antes, en mi caso ver la historia de adulterio de mi padre me afectó muchísimo. Tal es así que pensaba que nunca iba a formar una familia, no iba a poder tener un matrimonio bien y menos hijos, porque muchas veces decía, yo no voy a traer al mundo hijos para que sufran o para que tengan que pasar lo mismo que yo pasé dentro de mi casa. Y allí Dios intervino en mi vida y pude entregarle todas las áreas y el Señor se encargó, Dios se encargó de alinearlas, es decir, su amor se encargó de alinear, de completar, de llenar. ¿Para qué? Para que yo me pueda acercar primeramente a Él, me pueda unir a Él y después pudiera tener una relación sana con mi esposo. Y muchas veces tratamos de atacar los problemas de pornografía, los problemas de adicciones. Nos preocupamos porque vemos en nuestros hijos cosas que no son convenientes para ellos. Pero en realidad lo que nos debemos preocupar primero es cómo estamos nosotros, cómo está nuestro corazón, porque si no, la sexualidad se va a reflejar a través de cómo está nuestro corazón, cómo estamos interiormente. Y muchas veces creemos que el problema son de nuestros hijos y los problemas comienzan o el problema está en nosotros, en nuestro corazón. Entonces es un buen tiempo por estos tiempos que estamos viviendo, en que quizás como papá o como mamá te empieces a preguntar, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi corazón? Porque yo no puedo tener autoridad en corregir errores de los demás si mi corazón no está en orden. No tengo la autoridad, por más que quiera hacerlo. Mi autoridad es el ejemplo, es la imagen de Dios que dejo manifestar, la imagen de Dios en mí que dejo manifestar al Señor, que transmito. Esa es la autoridad. Y muchas veces queremos que nuestros hijos se sujeten o que tengan una sexualidad sana, pero en realidad debemos nosotros primero empezar a sincerarnos y a pedirle a Dios que nos muestre esas áreas de nuestro corazón que a veces no queremos ver. No es que Dios no las quiere mostrar, sino que nosotros no queremos ver. Bien. José, decime por favor cuánto tiempo más tenemos. Bueno, quizás unos 5 o 10 minutitos más, pero bueno, ahí vemos cómo lo pueden acomodar al desarrollo del tema. Bien, bien. Así que gracias. Tenemos que preguntarnos, mis amados, en estos momentos, ¿qué concepto de sexualidad tienes? ¿No? Yo recuerdo cuando era chico, nos juntábamos en la casa de mis abuelos y había 3 primos que éramos de la misma edad. Uno viene y contó que un día había escuchado ruido en la pieza de sus papás porque estaban haciendo la cochinada, ¿no? Estaban teniendo una relación sexual en el matrimonio, pero desde muy pequeño comenzamos a vislumbrar, a tener un concepto de algo sucio, de algo cochino, algo feo, cuando nuevamente nuestra sexualidad es un regalo que Dios con el cual nos favoreció, si es que lo practicamos dentro de los límites que yo voy a mencionar en un momento, ¿no? Allí en Génesis el Señor nos llama a ser buenos administradores. Hay un principio de mayordomía, cuando dice gobiernen sobre los peces, los animales, sojúzguenlo, administren, ¿no? Esto también tiene que ver con nuestra sexualidad, con nuestras finanzas, cómo estamos administrando nuestra finanza. De la misma manera tenemos que ver cómo estamos administrando esta área tan poderosa, que tiene tanto poder
para bendecir como para destruir relaciones, matrimonios, vidas de hijos, como veíamos en nuestros casos, ¿verdad? ¿Cómo estás satisfaciendo este anhelo de no estar solo? ¿Lo estás satisfaciendo a la manera de Dios, como Él ha establecido, o a tu manera o a la manera del mundo, ¿no? Y la manera como vos estés satisfaciendo, como papá, como mamá, esta área, o vas a reflejar esto a tus hijos o lo vas a opacar, ¿no? Tanto Daniela como yo, nuestros papás tenían vidas de adulterio, ¿no? Y esto nos pegó fuertemente, ¿no? Para nosotros la palabra matrimonio o casamiento era una mala palabra. Mire si Dios tuvo que hacer una obra en los conceptos, en las nociones que tenemos en cuanto a la sexualidad, ¿no es cierto? Es muy importante que cuando hablamos de legar una sexualidad santa, como muy bien decía Daniela, voy a comprarme un libro, ¿no? Hay el último libro de los Sinalis que habla de la sexualidad y voy a leer, ¿no? De educación sexual, a ver qué le puedo transmitir a mi hijo. No está mal eso, ¿no? Pero antes de transmitir y de educar, hay que modelar, como dijo Daniela, ¿no? Hay que dar el ejemplo como papás, como adultos, como discipuladores, ¿no? Hay áreas en nuestras relaciones, como hago esta pregunta aquí en la placa donde está esta pareja, hay áreas en nuestra sexualidad y relaciones que deben ordenarse, ¿no? Y es aquí donde brevemente les cuento el testimonio de una mamá, hace un par de años llama desesperada al Ministerio de Restauración, ella del norte de acá de Argentina, porque su hijita de 14 años ese día se había ido a la escuela y se había dejado el celular, ¿no? Y la mamá se empieza a ver los WhatsApp y ve que ellos, matrimonios ancianos de esa congregación muy prominente allí en esa ciudad, su hijita había estado enviándose fotos desnudas y video desnuda con un noviecito de 14 años, también hijo de anciano, de diácono, no sé. Imagínense esta mamá desesperado, ¿no? Sexting se llama, ¿no? Cuando se mandan los jóvenes este tipo de fotos, jóvenes o no jóvenes, ¿no? En este caso eran jóvenes. Aterrada, ¿no? Devastada esta mujer, como su hijita de solo 14 años estaba practicando esto y llama al Ministerio de Restauración pidiendo ayuda. Y le pregunto, discúlpeme hermana, ¿usted consume pornografía por cualquier cosa? Me dice, no. Y su marido, y me cuenta que su marido era un viajante de una empresa que viajaba por el norte, diferentes ciudades, y se quedaba solo en los hoteles de noche y en la computadora él veía pornografía. Y esto era un problema que él había tenido ya hace muchos años. Y le dije, aquí está parte del meollo de la situación, mi amada. Antes de que usted y su marido puedan tener primero la autoridad espiritual y poder instruir a su hija, ustedes primero tienen que cerrar esta puerta y tienen que lidiar con esto redentoramente, ¿no? Y tienen que buscar sanar esto, ¿no? Así que nosotros damos 2 veces al año una clínica intensiva de una semana en La Falda. Ellos vinieron, fueron restaurados, ¿no? Y recién entonces ellos tenían la autoridad para poder decirle, hijita, no consumas esto porque te va a destruir, ¿no? Como veíamos al principio, ¿no? Los papás, como esa casita, somos como justamente un paraguas, algo que nos cubre, y si en esa cobertura hay huecos, hoyos, y llueve, ¿qué va a pasar? Los que están abajo van a ser pasibles de eso, de la lluvia, ¿no? Lo mismo espiritualmente hablando, ¿no? Y moralmente hablando, ¿sí? Hay inmoralidad en el matrimonio, llámese de uno, del otro, de los dos. Esto va a hacer a nuestros hijos pasibles a esas mismas o a otras conductas sexuales, ¿no? Hay un principio aquí espiritual muy importante, ¿no? Por eso, antes de instruir y comprarse manuales, ingresar y ver cómo voy a transmitirle los conceptos a mi hijo, a mi hijita, que está bien, no es que está mal que usted se instruya, pero primero
tiene que comenzar por casa. ¿Dónde está nuestro corazón? Como decía mi esposa, ¿no? Muy bien dice la palabra allí en Proverbios 22:6, como lo cito en esta placa: instruye al niño en su camino, ¿no? Y cuando sea grande, fuere viejo, no se va a apartar de él. Así que una de las maneras que tenemos que comenzar a tratar y hacer con nuestros hijos es tratar estos temas y hablar estos temas. Que tener charlas francas. Busqué la palabra franco en el diccionario de la Real Academia Española. Dice algo franco, charlas francas son charlas sinceras, con claridad y sin tapujos, ¿no? Sin tabúes. ¿Cuántos tabúes tenemos, sobre todo en el mundo cristiano, de hablar de estos temas? Pero si no hablamos nosotros, los padres, con nuestros hijos y le informamos, va a tener todo el mundo, sus amigos, sus compañeros, que lo van a desinformar, ¿no es cierto? Así que qué mejor que nosotros hablemos de estos temas de acuerdo a la edad, ¿verdad? Esto es muy importante y es aquí donde hay mucho material al respecto, cómo ir hablándoles, compartiendo con nuestros hijos. Ciertamente no tenemos que esperar, mis amados, a hablar de estos temas cuando ya nuestro hijo de 18 años nos diga que dejó embarazada a su novia, ¿no? Ya como que es un poco tarde, ¿no? Ciertamente tenemos que comenzar desde temprano, desde muy temprano, ¿no? De pequeño, de niños, por ejemplo, el nombre de nuestros cuerpos, ¿no? De nuestros genitales, de que no hay nada sucio, no hay nada feo. Y esto es importante, ¿no? Hablar claramente de límites. Y es aquí donde, antes de compartir de los límites, ¿quieres compartir algo vos? Quiero compartir brevemente. Estábamos en un supermercado con mi hijito, él tendría 2, 3 añitos, estaba en el changuito mirándome a mí, y estábamos en la caja y había allí una revista de moda de mujer, y había una mujer prácticamente desnuda, era como pornografía prácticamente, ¿no? Y el niño quedó allí justo a la altura de Jonathan, y que se quedó mirando la revista, ¿no? ¿Y sabe lo que hice yo? Tomé esa revista y la di vuelta y la puse ahí. Y le hice una pregunta a mi hijo, porque yo decía, ¿qué le iba a decir? ¿No? No le podía decir, qué sucio, qué feo, cochino, no veas eso, porque eso va a teñir nuevamente de algo negativo a algo que yo quería que fuera un punto para poder instruirlo. Y le pregunté, hijito, ¿has visto alguna vez a mamá destaparse de esa manera o sacarse la ropa de esa manera? Y me dijo, no. Y le dije, no hace falta que una mujer se destape de esa manera, ¿no? Y usé la palabra destape. Y después le dije, no hace falta que una mujer se deshonre de esa manera, ¿no? Ver a ese tipo de conducta como algo que deshonra, ¿no? Y bueno, aproveché esa oportunidad. Y esto tenemos que tener línea directa con el Espíritu Santo para que Él nos vaya mostrando estrategias de cómo tratar con estos temas y sobre todo hablar de los límites. Y es aquí donde básicamente están los dos límites que pongo en estas presentaciones. Primero, lo que Dios diseñó, ¿no? ¿Cuáles son los dos límites? Primero, la complementariedad, como digo aquí. ¿Qué es lo que es la complementariedad o el complemento, ¿no? Si bien no está esta palabra en la Biblia, sí dice hombre y mujer los creó. Que Dios aprueba las relaciones sexuales interpersonales entre un hombre y una mujer, ¿no? ¿Tenía Dios el poder para crear 2 hombres? Por supuesto que sí. Creó el Océano Atlántico, la cordillera de los Andes. ¿Tenía el poder para crear 2 mujeres y un hombre? Por supuesto que sí. Pero Él crea un hombre y una mujer, ¿no? Y es entre un hombre y una mujer las relaciones que Dios aprueba, ¿no? Quizás un joven me esté diciendo, bueno, Mauricio, yo estoy de novio con una chica, ¿está bien entonces que tengamos relaciones sexuales? Porque, bueno, esto acomoda al diseño de hombre y mujer. Sí acomoda al diseño de hombre y mujer, pero está fuera de la intención relacional, que es lo que digo en la próxima placa, ¿no? Dios aprueba las relaciones entre un hombre y una mujer dentro del contexto de el compromiso matrimonial, ¿no? La intención relacional,
Nos dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposo y los dos serán un solo ser. Así que el matrimonio complementario es el diseño de Dios, no el matrimonio igualitario, el matrimonio complementario entre un hombre y una mujer, ¿no? Cualquier otra expresión que esté afuera de esto, ¿no?, está fuera de lo que Dios ha establecido, ¿no? Queremos tener una sexualidad sana, tenemos que volver a esto que Dios nos ha mostrado, nos ha diseñado, ¿verdad? Bueno, básicamente el tiempo se nos ha ido un poquito, pero queríamos, adelante José, si tú tienes algunas preguntas que los hermanos hayan podido hacer, porque bueno, esto da para muchas otras sesiones, pero hemos querido darles una vislumbre, ¿no? Nuevamente, por más que tu sexualidad y tus relaciones estén fuera de lo que Dios estableció. Imagínense, en mi vida, cuando Dios me muestra esto, yo me quería arrancar los pelos y digo, Señor, más lejos no puedo haber salido de tu diseño para mi sexualidad y mis relaciones. ¿Cómo le hacemos, ¿no? Y es allí donde realmente el Señor, en su gran misericordia, amorosamente y con mucha gracia, comienza a mostrarnos, a traer convicción a nuestros corazones de las áreas de desorden que hay, donde estamos desalineados. Y no solamente que Él nos ayuda a identificar, y al final vamos, si nos permiten, orar para que a través de esta ponencia, esto que hemos compartido, usted no solamente pueda identificar y digo, yo estoy fuera de lo que Dios ha establecido, porque solamente con identificarlo no vamos a lograr nada, sino que Dios nos faculta, nos empodera para hacer esos cambios. Porque yo dije, bueno, Señor, estoy re lejos, ¿no? Le he pifiado, como decimos en criollo, mucho a tu diseño y a tu intención. Y ahí el Señor trayendo su palabra diciendo, Mauricio, juntos lo vamos a hacer. No estás solo, ¿no? Yo he enviado a un consolador, a un ayudador, ¿no?, que te va a guiar a toda verdad. Yo te voy a empoderar. Y es allí el Señor donde nos faculta para tomar estas decisiones de volver a el diseño y a la intención original, lo que Él intencionó. ¿Qué mejor que Él, que diseñó, que creó esto? Porque yo le dije, Señor, algo vas a tener que hacer vos, porque si vos sos el que te inventaste esto, el que creaste esto, te conviene a ti que ayudarme, porque yo quiero vivir dentro de tu voluntad con respecto a esta área. Y el Señor, feliz de poder salir al encuentro de aquellos que gustosa y gozosa y tienen mente y con disposición de corazón se dejan moldear, ¿no?, por Él para poder reencauzar esto en nuestras vidas. Así que si quieren más información, bueno, allí tienen la información del Ministerio de Restauración. Muchas gracias, hermanos. Aquellos que tengan más inquietudes, preguntas con respecto al Ministerio de Restauración, tenemos programas de apoyo. Bueno, hoy por hoy son todos de índole virtual, online, por el tema de la pandemia. De animarles a que se busquen del Señor, de que Él, como dice Eclesiastés 3:15, Dios restaura lo que pasó, ¿no? De que trates esa área de tu vida, porque con meras intenciones y buenos deseos, esa área desbordada, desalineada, desordenada, no se va a restaurar. Solo se va a restaurar si tú tratas redentoramente con esa área, y el Señor te va a ayudar, ¿no? Así que no duden en comunicarse. Tenemos también material, libros, etcétera. Pero quisiéramos orar por ustedes, agradecerle una vez más a todos los hermanos. Gracias por invitarnos, por confiar en nosotros. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias gracias por lo que has logrado allí en esa cruz a favor nuestro, Señor. Padre, gracias porque a través de tu sangre tenemos
no solamente redención, sino restauración, Señor. Padre, gracias porque tú haces nuevas todas las cosas, no algunas cosas, sino todas las cosas. Señor, quiero pedirte por aquellos hermanos que quizás hayan podido identificar cualquier área en sus vidas, en sus relaciones, Señor, que tú en tu gran misericordia les instes a que no queden solo reconocer o identificar, sino que tomen el toro por las astas, como decimos, y puedan tomar decisiones de buscar ayuda, de buscar apoyo, a través de la confesión, que sea quizás a su cónyuge, a un ser querido, a un pastor, discipulador, quien fuese, Señor. Espíritu Santo, tú nos guiarías a toda verdad. Ahora te pido por todos los que están escuchando, Señor, que de alguna manera se han apartado de esa verdad, Señor, que sepan que tú eres el camino, tú, Jesús, eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Padre, y gracias porque tu Hijo vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Ese es nuestro legado como hijos, Señor, y nos queremos apropiar de todo eso, Señor. Demasiado oportunidad le hemos dado al enemigo para robar, para matar, para destruir. Pero queremos que tú nos des esa vida y esa vida en abundancia. Y gracias porque está disponible para nosotros, que podamos escuchar tu voz y ser guiados por ti, Espíritu Santo, para tomar esos recaudos, para profundizar estas áreas en nuestras vidas, Señor. Señor, queremos pedirte para que en este tiempo sean acortadas las distancias en las relaciones, sí, Señor, entre en un matrimonio y también las relaciones de los padres con los hijos. Sí. Señor, quiero pedirte que sea un tiempo de restauración, de sanidad en los corazones, para que podamos entender, Dios, que el mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos es que los padres podamos reflejar tu imagen, Señor, en todas nuestras áreas, para que ellos puedan tener una relación con vos libre, una relación con vos distinta. Sí, Señor. Señor, te pido que cualquier persona que necesite, Dios, pueda acercarse a vos en este tiempo, porque sabemos que todas las respuestas están en tu presencia. Todo lo que necesitamos está en tu presencia. Padre, que este sea un tiempo de sanidad en las familias, que sea un tiempo de reconciliación en las familias, que sea un tiempo de perdón, Señor, en las relaciones, un tiempo de amor, Dios, tu amor reflejado en medio de nuestras familias, en medio de nuestras relaciones, en medio de todas las áreas. Sí, sí. Señor, que sea un tiempo de esperanza también para aquellos que piensan que sus problemas no tienen una salida, porque, como dije antes, todas las respuestas están en vos. Espíritu Santo, te pido que selles tu palabra y que realmente nos recuerdes que dependemos de vos, Dios, en todo tiempo. Señor, te damos gracias y te pedimos sobre todas las cosas tu presencia en nosotros, tu presencia en nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.